Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una de las luchas que tuve en mi vida cuando estaba en el proceso de convertirme y antes de creer en Dios, de tener fe en Jesús, de tener fe en Él, era precisamente esto de si verdaderamente iba a estar preparado para enfrentar la vida cristiana, ¿no? Yo me sentía débil y, bueno, de hecho era una gran mentira que rodeaba mi espíritu, mi mente, de pensar de que habían personas que como que no podían ser cristianas, que el cristianismo de una u otra manera tenía principios, tenía valores, tenía cosas que no eran aplicables para un grupo de personas. Y dentro de ese grupo de personas que no eran aplicables era yo, ¿ya? Por ejemplo, yo pensaba que no podía ser tan bueno como para ser cristiano, ¿ya? Eh, que podía respetar el cristianismo, pero no vivir el cristianismo, que podía, cierto, ver, cierto, como otros quizás eran creyentes, pero no yo. Entonces, como era una persona que tenía también deseos de vivir y de querer tener sentido de propósito en mi vida, y siempre lo he tenido, ¿no? Nací con eso, me crié con eso, entonces yo no podía seguir el cristianismo, mira el pensamiento loco, yo no podía seguir el cristianismo porque creía, tenía la convicción de que no era parte de mi propósito en la vida. Entonces buscaba otras maneras de subsistir sobre esta tierra, a lo cual yo le daba valor, a lo cual yo le daba importancia, a lo cual yo le daba como algo súper así importante. O sea, yo escribía algo en aquella época y yo decía, wow, esto es como lo mío, ¿no? Aunque nadie lo leyera, aunque nadie, ya para mí esto es como lo importante. ¿Tá? Y obviamente después me frustraba porque yo sabía que no tenía sentido, no tenía valor y entraba en depresión y todas esas cosas que ustedes saben. ¿Ok? Entonces, en el largo camino, en el largo proceso de transformación, ya en mi vida vino cierto este cambio de sentido, de poder entender de que Dios, Jesucristo, ya su palabra, su verdad, era lo que verdaderamente le podía dar sentido a mi vida. O sea, no era solamente saberla, sino que era como el camino, como la dirección, como la orientación, hasta el día de hoy, ¿no? Aún las cosas, para mí ahora, las cosas que parecen insignificantes, toman valor y significancia porque es Dios, es Jesús, siento su espíritu, siento su presencia. Y hasta el día de hoy sigo diciendo, wow, qué loco. O sea, mientras estoy preparando una enseñanza o cuando estoy enseñando o cuando estoy hablando incluso con alguien, ayer hablaba con un pastor, puedo percibir el respaldo sobrenatural de Dios, cosa que en aquellos tiempos no lo podía sentir. Ahora, ¿por qué eso es tan, pero tan valorable? Que gente no lo valora, es cristiana y no lo valora. No lo valora, no toma el peso, o sea, de yo estoy llorando y de pronto siento un fuego en mi corazón. O estoy cantando, porque yo canto también, ¿no? Estoy cantando y experimento algo sobrenatural. Y la gente, bueno, no sé, porque uno siempre usa esos paralelismos, creo que sí, muchos cristianos le dan valor. Solo que yo, en lo personal, antes
no le daba valor como le doy valor ahora. Y es parte de mi existencia, de mi realidad. Y entre más pasa el tiempo y más viejo me pongo y más me acerco al trono de la eternidad, porque sé que a medida que pasa el tiempo me voy acercando más y más al trono de la eternidad, más valor le doy, o sea, en el sentido de que es la esencia de mis convicciones, en mi profunda existencia, ¿ya? Es más, creo que es el todo. Puedo estar equivocado, ¿no? Creo que quizá la sensación de alguna enfermedad puede ser más poderosa que esa sensación. No lo sé, porque yo he estado enfermo, ¿no? Y a veces cuando estoy enfermo, tengo la sensación de que el poder de la enfermedad es más fuerte que esa convicción. O sea, la enfermedad trae convicción. Hay gente, por ejemplo, que tiene la convicción ya de que la crisis de pánico es mucho más grande que las promesas bíblicas. Por ejemplo, vida abundante, ¿no? La promesa bíblica dice tendrás vida y vida abundante. ¿Tá? Que una enfermedad, cierto, inmunodepresiva, por ejemplo, ¿no? Es más poderosa que gócense, alégrense, que es una promesa bíblica, ¿no? De hecho, recién leíamos, ¿no? Y decía, y los árboles del campo se alegrarán. Yo me pregunté, ¿los árboles del campo se alegran? ¿Cómo los árboles del campo se alegran? Claro, es metafórico, no nos vamos a poner místicos y, oh, gran árbol, queremos que estés feliz. ¿Está? Entonces, no, es metafórico. Pero surge esta pregunta, ¿ya? Las realidades de la vida son más fuertes que lo que la palabra de Dios dice. ¿Será que Dios miente? ¿O de que Dios realmente tiene la palabra solo para un grupo de personas? Por ejemplo, el estar gozoso no incluye a los enfermos. No sé, una pregunta. Es legítimo hacerse esa pregunta, porque hay gente que ni siquiera se lo pregunta y lo da por hecho. O sea, el enfermo no tiene derecho a gozarse, porque está enfermo. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque las convicciones nacen en la fe, en la palabra del Señor. Y esta declaración, estos versículos que acabamos de leer, que son una palabra personal para Timoteo, porque le dice a Timoteo Pablo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo, ¿cierto? Y una infinidad de instrucción y de elementos que Timoteo necesita considerar para hacer frente, porque esto contrasta a los tiempos peligrosos, esto contrasta a los hombres perversos, esto contrasta, como decíamos el día de ayer, a los hombres amadores de sí mismo. Entonces, la manera de no ser una persona amadora de sí mismo, ¿cómo es? Dándole valor, sentido, significancia a la palabra del Señor. Yo, personalmente, ¿me entienden? No obligándole a otra persona que lo haga. Si la otra persona no lo hace, yo no me puedo deprimir porque la otra persona no lo hace. ¿Ya? He asumido el principio y el valor de uno a uno. ¿Ya? De transmitir la palabra y siempre hay alguien, siempre habrá una persona en la cual puede producir un efecto transformador, sanador. Yo no puedo sanar a una persona,
Yo no puedo liberar a una persona. Yo no puedo restaurar a una persona. Pero hay algo que sí puede, y es la palabra. Jesucristo dijo, no yo. Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Son vida, ¿no? Las consideramos, las valoramos, las hacemos sentir en nuestro espíritu, las repetimos, se las contamos a la gente, le hablamos a la gente, les enseñamos a las personas que quieren. Una persona la semana pasada en un seminario me preguntaba y me decía, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer si hay una persona que tiene crisis de pánico? Y yo sé que la crisis de pánico, me dijo, yo sé que la crisis de pánico es producto de la presión mediática, porque yo estoy dando un seminario que se llama ya la presión mediática en los tiempos de pandemia. Nombrecito. ¿Ya? Y en ese seminario, claro, las personas me preguntan, y yo sabía, en el fondo yo sabía, o es ella, porque le miraba la cara, o es ella, o es alguna persona muy cercana, o su hijo, su hija, me explico, o sea, lo está viviendo en carne propia la circunstancia y la situación difícil. ¿Me explico? Y es allí donde, ok, tengo la oportunidad de transmitirle este mensaje. No es mío, es de Jesús. Es la vida, es la restauración, es la sanidad, es el amor de Cristo, es el amor del poder de Jesús. Ahora, depende de ella, de la fe, de la búsqueda, de la necesidad de amor y de la necesidad de creer en el amor. Y que independiente de la circunstancia, la palabra es inamovible. Porque la palabra no cambia en relación a la circunstancia. O sea, tú puedes evaluar y decir Dios no es un Dios sanador, porque la persona no fue sanada. Y esa es una realidad, pero no una verdad. Ya lo hablamos esto. Tú puedes evaluar y decir, cierto, ya el enfermo, qué pena, está destinado a vivir una vida triste, porque es una realidad, pero no es una verdad. Porque la verdad dice, gozaos, alegraos en el Señor. Entonces puede surgir alguien que se enoja contigo y pelea contigo y te dice no, porque mi realidad es esta y la realidad de la vida es esta. Y tú le dices no, pero Jesús dice esto. Y por eso las otras personas se enojan, se airan y pueden matan personas porque tú les dices no, la felicidad existe. Recuerdo como si fuera hoy el día cierto que una chica, ahora ya está mayor, cierto, me acerqué a ella porque ella salió airada, estábamos en una evangelización y se puso a pelear no sé con quién y era parte de la iglesia, yo fui a buscarla para animarla, ¿no? Tenía tanta ira, tenía tanta rabia en su espíritu, ¿ya? Y me empieza a insultar. Y me empieza a decir, ¿y tú con esa cara de idiota? Así. Me dice, ¿qué te crees? ¿Que la felicidad existe? ¿Que la alegría existe? Andás como pajarito, ¿cierto? Allí en el aire diciendo que la alegría y el gozo existe y que la verdad... Y me empieza a insultar. No sé qué veía en mí. Y yo le decía, mira, podés decirme lo que quieras. Pero no puedo dejar de sostener el gozo y la alegría que tengo. Yo estaba recién convertido. Y ese gozo y esa alegría
era una amenaza para la amargura que la otra persona estaba viviendo. Hay 4 cosas que el apóstol Pablo le habla a Timoteo. La primera tiene que ver con la perseverancia. Número 1, perseverancia. Persistir en lo que has aprendido, no en lo que ves, no en lo que te pasó. Perseverar en lo que has aprendido. ¿Qué aprendiste? Perseverar en lo que has aprendido. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la perseverancia en la enseñanza resiste las circunstancias. Porque la perseverancia en la enseñanza resiste las circunstancias. Porque la perseverancia en la enseñanza resiste las circunstancias. Es el grito de Job, desesperado, porque está viviendo una realidad, porque está viviendo amargura. Pero en medio de esa amargura, en medio de esa realidad, se afirma en la convicción que él tiene. Yo sé que mi Redentor vive. Y ese clamor era un grito de batalla, era un grito de guerra que apuntaba hacia la opresión externa, hacia sus enemigos, hacia lo que les decía el mundo exterior, pero también hacia la guerra interior, hacia la duda, hacia la incertidumbre, hacia la inseguridad, hacia los temores internos. O sea, se gritaba a sí mismo, porque quizás no lo estaba pensando. Quizás en algún momento estaba diciendo, sí, Eliú, tenés razón, sí, Bildad, tenés toda la razón, en su mente, ¿no? Y de pronto, ¡ah!, voy a reaccionar. No, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él es real. Esa guerra interior, ¿no? Lo segundo es persuasión. No es solamente persistir, sino que ser persuadido por ella. ¿Qué significa ser persuadido? Persistir hasta el punto que la verdad capte tu atención. Persistir hasta que la verdad capte tu atención. Persistir hasta que la verdad afecte tu voluntad. El apóstol Pablo también llamaría a este principio a la iglesia en Filipo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Búsquenlo primero.
Filipenses capítulo 1, versículo 6. Si alguien lo puede leer. Observaron nuevamente, es un llamado a la persuasión. Y hoy más que en ningún otro tiempo, tenemos que llamar a la gente a estar persuadidos, porque hay mucha, pero mucha distracción, demasiada distracción. Lo tercero tiene que ver con herencia. La enseñanza y la instrucción produce legado. La enseñanza y la instrucción produce un legado. Timoteo es el fruto de las enseñanzas de su abuela y su madre. Es herencia. Repito, Timoteo es el fruto de las enseñanzas de su abuela y su madre. Voy a honrar al tío Chelo en esta mañana. Cuando yo recién me convierto al Señor, estaba muy herido, ¿no? Ya lo he contado. Y anhelaba que viniera gente de Jocún a mi iglesia a predicar. Hoy tenía la sensación, quizá era por el llamado mismo que Dios ya había puesto en mi corazón, ¿no? Yo tenía la sensación, cuando venía alguien de Jocún, ¿no? Su predicación, su ministración era distinta, era como que se llenaba el ambiente de vida. Había algo distinto, no sé. Ya era mi necesidad, tal vez, ¿no? Y cada vez que el tío Chelo iba a predicar, ¿no? Yo lo escuchaba y yo quedaba sorprendido, quedaba maravillado, quedaba como... Y contaba historias, ¿no? Porque hasta el día de hoy, el hombre de las historias. Y captaba mi atención y me dejaba cierto como, wow. Pero no era solo eso, sino que yo veía que cuando él terminaba de predicar, se bajaba del púlpito, terminaba el culto y la gente se le agolpaba para saludarlo, para seguir escuchándolo. En los campamentos ya la gente se le acercaba para oírlo. Y yo, claro, yo recién convertido, para mí él era un super, hiper, mega héroe. Ahora bien, qué tremendo esa verdad, esa realidad. ¿Por qué? Porque él despertaba en mí el anhelo de mi corazón de algún día ser un predicador. De algún día, cierto, yo estaba en mi iglesia, ¿no? Ser misionero, porque él contaba de sus viajes y de sus experiencias, y eso despertaba en mí ese interés y esa herencia. Porque la palabra genera herencia. Mis convicciones en la verdad deben multiplicarse en otras personas. Se multiplican. Es increíble, o sea, ¿cómo poder estar escuchando a una persona por años sin que te aburras? ¿Cómo puede ser eso? Porque yo me crié en una iglesia donde aparecía, cierto, el hermano Julio. Julio se llamaba el hermano Julio. Mi iglesia. Y el hermano Julio era tan aburrido, hermano. Tan aburrido.
Y era tremendo, o sea, uno lo percibía en la iglesia, ¿no? Y no faltaba la hermana que gritaba, ayuda a tu siervo, porque se estaba durmiendo. ¿Sí o no, Rocío? Es el ambiente de la iglesia. Ahora, de pronto aparece alguien, capta tu atención y sabes que hay algo del Espíritu ahí. El apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, oye, sigue mis enseñanzas. El apóstol Pablo le está diciendo desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¡Qué tremendo! Y esto nos lleva al cuarto punto, sabiduría. Sabiduría. La palabra de Dios se transforma en la fortaleza que ilumina nuestras vidas. Anota lo que lo voy a repetir, porque algunos dicen, no lo voy a anotar, porque es muy larga la frase y ya se me olvidó. La palabra de Dios se transforma en la fortaleza que ilumina nuestras vidas. Aún en los tiempos más difíciles y complejos, aún en los tiempos en los cuales, cierto, pareciera que el silencio de Dios llena nuestro espacio, es ahí donde la fe en lo que aprendimos tiene que transformarse en nuestra fortaleza. Son las convicciones profundas, es la espada para la defensa, es el camino para transitar por él, es la formación para el crecimiento. Es la manera de derribar estos días peligrosos, estos tiempos extraños. Siempre me gustó la palabra del apóstol Pablo cuando le dice a los corintios, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Te acordás de eso? Llevando cautivo todo pensamiento. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Aquí está, te llevo mis pensamientos cautivos, tómalos, ahí están. ¿No? Toma mis pensamientos, estamos en el tiempo a solas. Toma mis pensamientos, yo renuncio en el nombre de Jesús. ¿Ya? Porque uno puede pensar que es así. Toma mi pensamiento, ahí está. No, ya llevamos cautivos nuestros pensamientos, sometiendo nuestros pensamientos a la verdad de Dios. Llevamos cautivos nuestros pensamientos sometiendo nuestros pensamientos a la verdad de Dios. Tiene que haber un punto de inflexión, un punto de quiebre, un punto de reconocimiento en el cual yo digo, no, mis pensamientos son una pavada. Son mejores tus pensamientos. Tengo que conocerlos, obvio, ¿no? Tengo que estudiarlos. Tengo que instruirme. Entonces, en ese punto, yo llego a la conclusión, no, wow, lo que yo estoy pensando no es tan valorable como lo que tú piensas.
Quizás por eso el apóstol Pablo, las Escrituras nos enseñan sobre la repetición continua. Es por eso quizás las Escrituras nos hablan de algo que se llama querugma, ya que es la proclamación de la palabra. Y es cuando hacemos guerra a nuestro propio pensamiento a través de la verbalización de la verdad. ¿Ya? Nosotros verbalizamos la verdad para destruir fortalezas, para destruir argumentos. Su palabra es el fundamento de nuestras convicciones. Y lo he venido diciendo por 2 semanas. Dios levanta personas con convicciones firmes para tiempos extraños, para tiempos difíciles. Una bomba en Afganistán mató un grupo de personas. Minutos después, una segunda bomba mató a otro grupo de personas. Se dice, porque ni tampoco hay que tener tanta confianza en los medios de comunicación, que hay más de 60 muertos y más de 114 heridos. Tengo la impresión que detrás de esto hay una fuente de maldad sin precedente. Tengo la impresión que hay una negociación extraña. Son impresiones solamente, pero son tiempos extraños. Y Dios necesita levantar esta generación, como lo decíamos el día de ayer, con discernimiento. Personas que tengan una vida conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la justicia es proporcionar a la verdad de Dios en nuestra vida. Esto es lo que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo. Para instruir en justicia. Fíjate la grandeza de las convicciones en la palabra de Dios. Dios es justo. Tenemos lo que tenemos porque Dios es justo. No tenemos lo que no tenemos porque Dios es justo. Porque Dios es verdadero. Duélale a quien le duela, ¿no? Pero la palabra es una instrucción en justicia. Dios ha prometido un reino justo. Busque Jeremías, capítulo 33, versículo 15 al 16. Jeremías, capítulo 33, versículo 15 al 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar en el renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén hallará segura, y se llamará Jehová justicia. Ok, o sea, en 2 versículos deja muy clarito la realidad del reino de Dios. Esta es una palabra profética. Esta es una promesa mesiánica. De hecho, entre el capítulo 30 al capítulo 33 del libro de Jeremías, ¿cierto? Está llena de promesas, porque todo lo que está sucediendo es ruina en el contexto histórico de Jeremías, ¿no? Y estos 3 capítulos son como agua en el desierto, es un oasis en medio de toda la depredación que hay, ¿cierto? A causa del pecado del pueblo de Israel y la destrucción que está habiendo en Jerusalén. De hecho, en este mismo momento,
mientras está recibiendo la palabra, Jeremías está en la cárcel, está preso, ¿no? Entonces necesita saber un input de ánimo, ya, no solo para él, sino que también para el remanente, de que Dios es justo a pesar de toda la desgracia, de que Dios es bueno a pesar de todo el desastre. No, instruye en justicia, ya, justo tiene que ver con lo recto, con lo que es correcto, con lo que está bien y con lo que está mal. Ya, Dios le dice, Pablo, Dios a Timoteo, no, que la palabra es tan fuerte y es tan poderosa que instruye en justicia. Salmo 96, versículo 13. Recién lo leímos. Y por eso lo anoté. (96, 13). Ok, recién lo leímos. Alvarito nos llevó por este salmo. Él nos va a llevar, va a juzgar con justicia, va a juzgar con la verdad. Ahí están nuestras convicciones. Ahí está nuestra fuente, nuestro recurso único para seguir adelante en la vida. La Escritura debe ser una lámpara en nuestro caminar, luz que ilumina nuestros días oscuros, luz que resiste a las tinieblas, la mentira, el engaño, la depresión, las crisis en las relaciones interpersonales. Luz en esos tiempos de aflicción. La palabra es la que nos lleva a una vida práctica de buenas obras. Nuestras convicciones se reflejan en nuestras acciones. Nuestras convicciones se reflejan en nuestras acciones. Y esto lo dije ayer también. Y el fin del discurso es este, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Movámonos en la plataforma de las convicciones bíblicas, no en las circunstancias, no en los reportes médicos, no en el diagnóstico del mundo, no en lo que dicen las noticias, porque vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos donde hay personas avaras, idólatras, amantes de lo malo más que de lo bueno, personas egoístas, vanagloriosas, infatuadas, no tengo idea de lo que es eso, pero son infatuados, me dice la Biblia. Amantes de los deleites más que de Dios. ¿Tá? Vivamos en la plataforma de las convicciones bíblicas. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es vida, es luz, es espada, es sanidad. Señor, es la evidencia de tu existencia. Al escuchar tu voz, Señor, ayer una persona con tanto gozo, en éxtasis me decía, estoy en éxtasis. Hace tanto tiempo que no escuchaba su voz con tanta claridad como la he escuchado hoy. Señor, y era tu voz repitiéndole lo que siempre le dijiste, pero había una evidencia sobrenatural en él. Señor, es la evidencia
de poder experimentar esto que es una locura para muchos, pero es un deleite para nosotros. Nos gozamos, nos alegramos en tu salvación, en la vida eterna y en tu misericordia, que siendo aún pecadores, Señor, tú has muerto por nosotros. No hay manera de pagar la deuda. No hay manera, Señor, de pagar el valor que tú diste al entregar tu sangre por mí, por mis rebeliones, por mi pecado. Señor, gracias, porque derribaste a los principados y a las potestades y derribaste todo argumento, toda fortaleza. Lo hiciste por nosotros. Por tanto, ya el enemigo no tiene mayor autoridad sobre nuestras vidas. Señor, gracias. Te adoro, Rey. Queremos vivir en las convicciones de tu palabra y clamamos para que tú levantes una generación firme, llena de tu espíritu y de tu verdad, en convicciones de tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.